entender por qué en el pasaje justamente del mito de Sísifo dice Albert Camus que hay que imaginar a Sísifo feliz, que fue una especie de encuentro que por fin me reveló lo que estaba detrás. Y ahora, para armar esta conferencia, volví a revisar por enésima vez este libro y creo que por fin más o menos he entendido qué pasa, y por eso quería que estuvieras acá. Bueno, aparte de Albert Camus, pues estuve asomándome a algunos autores que han trabajado el tema, a Schopenhauer, a Sartre, a Cioran, y a un filósofo relativamente desconocido que es Jean Améry, que tiene un libro muy interesante de levantar la mano contra uno mismo. Y en el fondo es una defensa para quienes, estando padeciendo una enfermedad terminal, tienen derecho a elegir el suicidio como una salida a sus dolencias que ya no tienen solución. Son unos argumentos interesantes. Son esta lista de autores: Schopenhauer, Sartre, Cioran y Améry, pues una lista muy dispareja, muy desigual. Y en esta lista incluso me incluyo a mí mismo, porque he escrito y conferenciado muchas veces sobre este asunto, y hasta el tema lo he sopesado como una alternativa para mí. Es decir, lo he considerado como mi alternativa final. Siempre he declarado que no me voy a quedar a pagar los platos rotos cuando mi vida definitivamente ya no tenga más salida. Hoy, sin embargo, más allá de estas declaraciones un tanto festivas, quisiera hacer una reflexión seria y plantear el asunto con el máximo de responsabilidad posible del que soy capaz, pero también con la frialdad suficiente para intentar aclarar este asunto, o por lo menos aclarármelo. Y hablo de responsabilidad porque frente a este tema no puedo olvidar que Platón, en alguno de sus diálogos, precisamente en el Fedón, parece invitar a sus alumnos al suicidio. Les platico un poco el contexto. El Fedón es un libro escrito por Platón en su madurez, y ahí la parte narrativa se refiere al momento en el que Sócrates va a tomar la cicuta. Es una mañana en la que se reúnen ahí varios amigos, está Jantipa, empieza a llorar, y Sócrates dice que la saquen porque quiere estar en paz los últimos momentos de su vida. Esta exclusión de Jantipa es interesante porque no solamente corre a Jantipa, sino que amenaza a sus amigos que si no lo dejan reflexionar, también lo saca. Y cuando el guardia se mete a decir que no estén acalorando al prisionero porque le van a tener que aplicar doble o triple dosis de cicuta, corre también al guardia. Y en el fondo, si uno los ve con detenimiento, todos estos personajes o actitudes que son expulsadas del escenario, de la prisión de Sócrates, son las interferencias que impiden que uno pueda encarar con frialdad un razonamiento frente a la muerte. Ni las lágrimas sentimentales, ni el aspecto utilitario de cuántas dosis de cicuta, ni la congoja de los amigos que tratan de consolarlo. Hay que enfrentar el asunto de cara y sin este tipo de interferencias de otro orden. Platón, en este diálogo, Sócrates es el protagonista, dice que Sócrates escribió unos poemas al final de su vida, y él mismo, como personaje, dice: escribí esta noche unos poemas porque tuve durante toda mi vida un sueño que me instaba a escribir poesía, a dedicarme a la poesía. Y tuve la duda de que tal vez la filosofía no fuera la actividad más poética, y por eso hice estos poemas. Tengan en cuenta que para los griegos de ese momento, y todavía muchos años después, los sueños eran
el medio a través del cual los dioses se comunicaban con los hombres. Incluso, si recuerdan ustedes, a la Virgen María se le comunica a través de un sueño que va a ser madre de Cristo. El famoso episodio de la Enunciación. Los sueños, pues, eran la manera como se comunicaban los dioses, y Sócrates tenía este sueño recurrente: dedícate a la poesía. Y dice: por si no fuera la actividad más poética, la más poética, hice estos poemas. Pero como no soy mitólogo, creador de mitos, he versificado unas fábulas de Apolo y unos cuentos de Esopo. Y denle estos poemas a Edeno, que se sabe que es de entre ellos el poeta del grupo. Y díganle también que si es filósofo, me siga. Y preguntan los amigos: ¿pero a dónde te va a seguir? A la muerte. No creo que esté dispuesto a seguirte. Y pregunta Sócrates: ¿qué Edeno no es filósofo acaso? Se quedan todos muy desconcertados y empieza Sócrates el siguiente argumento: nosotros como filósofos nos declaramos amantes de la sabiduría. ¿Qué tipo de sabiduría podemos alcanzar mientras estamos vivos? Pues una sabiduría bastante mala. ¿Por qué? Porque a través de los sentidos obtenemos datos engañosos de la realidad. Porque el cuerpo, como nos acompaña durante toda la vida, es un mal compañero de la investigación. No solamente nos aporta datos equívocos a través de los sentidos, sino que aparte el cuerpo jala de nosotros hacia derroteros en los que no podemos dedicarnos a filosofar. Se cansa, se enferma, se duerme, tiene necesidades. Y dice que no es propio del filósofo ni los placeres de la cama, ni los placeres de la mesa, ni los placeres de ningún tipo. Que lo propio del filósofo es tener una vida ascética en la que esté concentrado todo su tiempo en el cultivo del alma. Y que la máxima verdad que podemos adquirir en vida es la reflexión. O sea, un pensamiento sobre el pensamiento. No un pensamiento a partir de los datos de la experiencia, sino un pensamiento del pensamiento. Que eso es lo más que nos podemos separar. Y en cambio, cuando el alma libre del cuerpo pueda acceder directamente a la contemplación de las ideas de los eidos, tendremos entonces aquello que es el objeto de nuestro amor. La verdadera sabiduría la obtendremos muertos. Y dice: o la obtenemos muertos o no la podremos obtener. Porque mientras estemos metidos en este cuerpo, que es un mal compañero de la investigación, no podremos alcanzar el conocimiento absoluto. Si de veras nos declaramos amantes de la sabiduría, debemos de estar muy contentos al morir, porque la muerte no consiste en otra cosa más que en separarse el alma y el cuerpo. Y el resto del diálogo son una serie de pruebas de la inmortalidad del alma para mostrar que efectivamente el alma, separada del cuerpo, sigue todavía con la capacidad de conocer y no se extingue. Que el alma no es como la armonía que rotas las cuerdas de la lira, desaparezca. Que el alma es una sustancia que perdura. Y hay muchas demostraciones ahí. Les digo la más sencilla para no atiborrar de elementos esta plática que va más bien hacia el suicidio. Una prueba de la inmortalidad del alma, dice Sócrates: ¿de dónde vienen los muertos? Vienen de los vivos. Si yo logro probar que los vivos vienen de los muertos, es porque las almas se mantuvieron en algún lugar mientras estuvieron muertas. Y de esa manera demostraría que el alma no se extingue cuando se separa del cuerpo. Dicen: bueno, a ver, entonces planteemos la cosa de manera general. Los vivos tienen comienzo, no siempre han estado vivos. Los muertos son lo contrario de los vivos, no siempre estuvieron muertos. ¿De dónde vienen los muertos?
Pues los muertos vienen de haber estado vivos. Vamos a ver si sucede en todos los casos. ¿De dónde viene lo grande? De lo chico. Hay una generación que es la disminución. ¿De dónde viene lo chico? De lo grande. ¿De dónde viene lo despierto? De lo dormido. ¿De dónde viene lo caliente? De lo frío. ¿De dónde viene lo justo? De lo injusto. Todas las cosas que tienen contrario y origen, su origen es su contrario. Y establece una especie de regla universal. Y entonces el caso particular de que los vivos vengan de los muertos queda probado por una ley inductiva. Si todas las gotas de agua tienen H2O, todas las que soy capaz de revisar, generalizo gracias a la inducción y digo que toda el agua es H2O. Pero nadie ha tenido la capacidad de comprobar que efectivamente cada molécula de agua sea H2O. ¿Por qué es que se puede dar el salto inductivo? Pues porque estamos viviendo en un orden. Y cuando los compañeros de celda de Sócrates no quieren admitir este argumento de que los muertos vienen de los vivos y los vivos de los muertos, dice Sócrates, ¿entonces qué? ¿La naturaleza va a estar coja? A nosotros no nos preocupa tanto porque estamos muy entrenados para admitir la irracionalidad, pero en un mundo como el griego, la idea de que el cosmos no fuera un orden era una aberración. Entonces, si se demostraba en unos cuantos casos, se podía establecer por inducción la generalidad, y entonces los vivos venían de los muertos. Si venían de ahí, era entonces necesario que las almas se mantuvieran siendo antes de volver a vivir. Demuestra así la inmortalidad del alma, y les digo, la demuestra de muchas maneras. El alma es una cosa simple, el cuerpo es una cosa compuesta. Lo simple no se desagrega, no se deshace. Como el alma es simple, no se deshace, el cuerpo en cambio es complejo, luego entonces sí se deshace. Viene después un argumento muy complicado al que no quisiera entrar porque de veras nos perderíamos mucho, que es la prueba de la reminiscencia. Como conocer es recordar, hay ideas innatas, ¿en qué momento fueron adquiridas? Necesariamente es que las tengamos desde siempre. Y hasta ahí lo dejo. Y con eso también demuestra la inmortalidad del alma. Todas estas demostraciones son para probar que cuando muramos podemos acceder a la contemplación de las ideas. Y si somos filósofos, pues qué bueno, hay que morir cuanto antes. La filosofía en este diálogo de Platón se define como una vocación de muerte. Y el filosofar es un entrenarnos en morir y en estar muertos. ¿Qué pasó? Que en la segunda edición del Fedón, Platón se vio obligado a meter una adenda porque se estaba quedando sin alumnos. ¿No? Si de verdad es uno consistente, si para llegar al verdadero conocimiento tengo que estar muerto, pues me muero. Si mi amada está del otro lado, pues la sigo. Si ningún otro sentido tiene la vida para mí, más que estar con ella y ella está allá, pues me voy para allá. Entonces, mete una rectificación Platón, donde dice que cuidado con disponer de la vida, porque se trata de un don que no nos pertenece. Nos lo dieron. Y hay alguien que sí nos puede castigar, no en vida, porque aquí nos le escapamos a quien nos persiga, justamente muriendo. Pero hay quienes pueden pasar la frontera de la muerte y castigarnos allá. Y ellos son los verdaderos propietarios de la vida. Entonces, como los dioses nos dieron la vida, no podemos disponer de lo que no nos corresponde. Este argumento se traslada al cristianismo y es una de las razones de la prohibición del suicidio dentro del cristianismo. La vida no nos pertenece, nos fue dada por Dios. Búsquenlo, está en el Fedón. Ahí está el antecedente de esta idea.